pero continuamos con él sobre el tema cómo elaboro un protocolo de investigación. Adelante, doctor. Sí, listo. Esto es un complemento del anterior en el sentido, esto es un paso a paso, todos ustedes lo saben, quizás esto tiene más experiencia que yo la que tengo, pero es muchas veces esto, y quiero alargar un minuto, cuando yo me gradué de la maestría de epidemiología, inclusive yo no había cumplido los 50 años, para decirle, yo no los pude celebrar porque tenía un previo, mis 50 años todavía siguen vigentes, no los pude, tenía un previo y dije a mi esposa, cancelemos todo porque tengo que presentar examen. ¿A qué voy con todo esto? El día que sustenté mi tesis de grado, que eran las lesiones, factores de riesgo, severidad por lesiones de tránsito, que es otro tema, que fue mi tesis de grado allá, por las motocicletas, como lo presentaba el doctor Mosquera. En la sustentación me regañaron, me llamaron la atención que la discusión le faltaba, y yo me ponía a preguntar, a mí ¿cuándo me enseñaron a hacer una discusión? Después, por cosas de mi goma, yo me hice editor de la revista de la facultad. Y estuve 2 años como editor y aprendí cantidades porque yo fui un autodidacta de esto, he sido un autodidacta, y ahí empecé a montar conferencias de cada tópico, cómo se debe resolver, porque eso tampoco lo enseñamos. Y eso sí lo estamos haciendo ahora en nuestro programa de la Universidad Industrial de Santander. Y en la Sociedad Colombiana de Ortopedia, pues en Ortica en mi pasado periodo, pero Ortica también está bajo la continuidad de Mauricio, del doctor Mauricio Zuluaga, también se está haciendo en el Clinic estudios y conferencias de formación, ¿sí? Porque eso se tiene que saber, cómo pasar un clavo bloqueado, cómo pasar una guía. Todo esto tiene una forma de cómo presentarse. La universidad, mis conflictos. Entonces hoy vamos en estos últimos 15 minutos a ver y conocer cómo se construyen los componentes de un protocolo de investigación. Y eso es lo que les quería decir, todo se hace fácil si sabemos cómo hacerlo. Lo mismo que cualquier técnica quirúrgica, y estamos habituados. Lógicamente que este triángulo no se puede perder, tenemos una idea en las sociedades o nuestras universidades con el grupo de entrenamiento bioestadístico y las ideas y van dando fruto, inclusive los servicios más juiciosos son los que ganan y siempre repiten premios porque tienen una metodología y siempre los checklists de los jurados les dan la mejor puntaje porque saben cómo hacer la cosa, y que lógicamente que con buena calidad los trabajos. La investigación para todos es cuantitativa y cualitativa. La nuestra siempre va a ser cuantitativa. Datos, números, porque la cualitativa no es que no le sirva a la ortopedia, pero también vale. Entonces la cuantitativa es la que más nos tiene. Y aquí, perdón. Esta es una foto del cañón Chicamocha, pero lo quise traer de ejemplo que hay un camino y hay un camino que hay hacia el río, allá en la tierra de donde yo soy nacido, en Santander, pero básicamente es como un ejemplo, tanto esa investigación como independiente del camino, tiene su modelo metodológico bien hecho, hay que seguirlo hasta llegar al final, eso es una ruta, que es la que vamos a presentar hoy. En biología también se llama de anatomía y fisiología, la anatomía de la investigación es la pregunta de investigación, la revisión de la literatura, el diseño, criterios, variables de inclusión, el análisis, eso es la anatomía de la investigación. Y la fisiología es todo lo que mis datos, cómo los extrapolo a mi población, ¿sí? Cómo funciona, es válido o no válido. Hoy hablaron de interobservador, que las guías, todo eso no es difícil, es solamente tener ese conocimiento y poderlo aplicar en la investigación. Las ideas, ya hablamos en la anterior conferencia, aparecen en la urgencia, en el consultorio, en el día quirúrgico, en la complicación quirúrgica, y hay que resolver problemas, y de ahí salen los datos y las ideas para formar un protocolo de investigación. Ya vimos esta diapositiva, que es lo que vamos a empezar a desarrollar ahorita, desde la pregunta hasta la publicación. Lógicamente que esto haya una viabilidad de presupuesto y una factibilidad económica. Pero esta reflexión parece siempre, porque como queremos todo fácil, todo lo ético es difícil. Y lo que queremos, a veces muchas cosas, queremos que todo sea fácil y la investigación debe ser ética, y también por eso se hace difícil. El hecho de desarrollar un protocolo de investigación muchas veces es rechazado por quienes desean realizar un estudio. ¿Eso para qué? No solo por ignorar la importancia metodológica, sino porque se cree que es una pérdida de tiempo, y eso es un error, una concesión, ¿sí? Es como decir que no estudiemos matemáticas porque eso no nos sirve por el médico, es el peor error también.
aparte que me encantan las matemáticas, es que es un error. Todo es análisis cuantitativo para la toma de decisiones. Entonces, la preparación de un protocolo tiene unos principios de precisión, de brevedad y claridad. No debe ser una cartilla, es una cosa clara. Debe haber un conocimiento de revisión del tema de investigación, planteamiento y conclusiones claras, lenguaje sencillo, con significado indudable. No debemos ser tan circunstanciales, tan en comilla carretú, es concreta la situación y el desarrollo de ese documento. No necesitamos 1000 páginas. No se necesitan 1000 páginas, se necesitan 20 o 30, pero bien hechas, ¿sí? O a veces hasta 20. Un protocolo bien clarito es un protocolo de pronto que gana y es ganador a uno de 200 páginas. Y tenemos empezando cómo es el contenido. Esta es la primera y la última diapositiva está esta misma. Es que empezamos desde una portada indie, todo lo que conocemos todo, mira, ahí está. Pero hay unas cosas con color, los objetivos tienen que estar muy claros y definidos, medibles. La material y método, donde es casi el cerebro y ese muy bien desarrollado, sin perezas, donde inclusive hay una parte que se llama el cálculo de la muestra, que es otra pereza y otra responsabilidad, pero que hay que hacerlo de la mejor manera o asesorarse. Y un cronograma y un presupuesto en amarilla, porque sin dinero a veces no es viable y los tiempos también es importante para hacer esa investigación y los anexos que debe tenerla. La portada, pues lógicamente el título, investigadores deben estar claros, los co-investigadores, el director y codirector y la institución debe ir bien claro. El título, ahí dice MES en verde, es porque desde el título tenemos que poner palabras MES para que nos encuentren los buscadores. Eso están en la página de PubMed, uno empieza a buscar títulos tanto en español como en inglés que tengan la parte de conectores de MES. Debe ser desde la pregunta de investigación del título, debe como dar a entender eso, la metodología, si es un grupo comparativo o no comparativo, qué medida y enlace, porque el título debe ser informativo o descriptivo, pero desde ahí debe estar claramente, no muy extenso, pero debe tener una cualidad que uno de entrada diga, este es un estudio clínico, esto es una cohorte, esto es un reporte de caso, etc. Y esto de IMRD viene hace tiempo, pues todo el mundo habla de las normas Vancouver, lo que pasa es que en Vancouver en 1872, no me acuerdo bien exactamente, pero es que allá se reunieron todos los editores y dijeron que los resúmenes debían ser estructurados, por eso los piden estructurados, que tengan una introducción, que tengan unos métodos, que tengan unos resultados y una discusión. El protocolo, independiente que no tenga resultados, debe tener ya un resumen estructurado poco a poco para presentarlo, ¿sí? Y lo mismo, lógicamente, pues en el desarrollo del protocolo, pues se desarrollaron esos métodos ampliamente, como vamos a ver más ahora. El resumen tiene los antecedentes de importancia del protocolo, por qué, la justificación también, cómo va a hacerse el plan de análisis, porque a veces piden los resúmenes, ¿sí?, de los protocolos, como piden los resúmenes de los resultados, pero todo eso hay que tenerlo y tiene una forma, una metodología de hacerlo. En la introducción aparece la referenciación, ahí aparece la referencia número 1. Entonces, ¿de qué consta la introducción de un protocolo o un artículo? Ustedes lo leen, plantean el problema, se dice por qué se hizo el trabajo, ¿sí? Hay una pequeña revisión bibliográfica y ustedes ven que en todo el final, el último párrafo de un artículo o de un protocolo o de alguna entidad académica debe decir los objetivos o la hipótesis. Acuerden, siempre cojan un artículo, en el último párrafo tiene que decir el objetivo de este trabajo era este o el objetivo era este. Y así se debe desarrollar también el protocolo. En este momento, pues uno va haciendo el ABC para la investigación, entonces hay que tenerlo en cuenta. En la ahorita porque estamos haciendo el protocolo, pero cuando se haga el resumen y la introducción, tiene que al menos plantearse desde el protocolo cómo se van a discutir los resultados y cómo se realizará la práctica y la aplicación de esos objetivos de la resolución del trabajo. La pregunta, esto es muy importante, seguramente forma parte de la anatomía, pero toda pregunta debe ser factible, interesante, novedosa, ética y relevante. Y ética sobre todo. Pero tenemos que plantearla así para poder hacer nuestro trabajo de investigación. Tenemos que plantear una hipótesis o no. No todas las veces hay hipótesis porque hay estudios descriptivos y al hacer descriptivos no genera hipótesis. Los objetivos deben ser generales y específicos, pero deben ser medibles, claros y en orden de importancia. El estado de arte es
la revisión de la hipótesis o la pregunta que uno tiene, pero que tiene que ser relevante del momento actualizado, no una historia clínica de la anatomía, o ¿sí? Eso se deja atrás. La pregunta debe estar de acuerdo a las variables que van a estudiar y de acuerdo a esas variables hacer la revisión de la literatura o de acuerdo a la hipótesis planteada. Pero algo en los últimos 5 años, no hay que revisar todo, hay que plantearlo y el resto de esa literatura se deja para la discusión, para contrastar los resultados. Entonces no es hacer un compendio también de introducción, ni tampoco un compendio en la discusión, sino una cuestión equilibrada. El diseño metodológico ya tiene que responder a la pregunta, o sea, como lo que hablaba de los espaguetis, ¿cómo voy a resolver con qué metodología esa pregunta? ¿Cómo voy a resolver mis objetivos o cómo voy a probar la hipótesis? Pero tiene que ser con la metodología y el diseño adecuado. Yo no puedo hacer un ensayo clínico para buscar, pongamos, de pronto fue una locura aquí, para buscar la prevalencia de infección, esa no me sirve, porque es que no hay. Yo busco un estudio de corte transversal y miro a ver cuánto es la infección, pongamos, de osteocintis de húmero. No, ¿sí? Entonces los estudios tienen que estar de acuerdo con la congruencia de lo que se está estudiando. Ahora, estos no sé si ustedes los conozcan, algunos levanten rápido la mano si conocen las guías de Strobe, Concert, Quadas, Prisma. ¿Alguien las ha aplicado, las conoce? Prisma para las revisiones. Claro, aquí, exacto. Pero mire que la mayoría no me están levantando, no se preocupen, así pasábamos nosotros hace tiempos. Eso se encuentran en Equator, www.equator con Q, y ahí para cada diseño metodológico, esa guía le ayuda a uno a hacer el protocolo y a analizar el artículo, donde inclusive le preguntan a uno los criterios de inclusión, donde es el cálculo de la muestra, pero sobre todo qué calidad de los criterios de inclusión, porque por eso los estudios son muy heterogéneos. Lo que decía Maxi es cierto, una cantidad de deportes, ¿será que se aplica a la técnica quirúrgica? Tengo mucha información muy heterogénea y yo no puedo concluir para el atleta como el jugador de voleibol, como para el rugby, para un banca, por ejemplo, o a escoger una tarea. Entonces, eso es importante. ¿Y cómo es la asignación metodológica? Entonces, desde hoy, miremos y empezamos a buscar acá Strobe, Concert, Quadas, Prisma en las páginas, y eso básicamente está toda la información en esas guías. Los métodos, el mapa y la organización y la estructura de un protocolo, y ahí están cómo vamos a analizar esas variables dependientes, pero también la metodología. Yo tengo que ser muy claro en explicar mi técnica quirúrgica, cuál software voy a utilizar, si hice prueba piloto o no, etcétera. Son cuestiones que a veces parecen muy complejas y cansonas, pero si lo hacemos cada vez nuestra investigación va a ser la mejor. El plan estadístico a veces es muy duro también, pero si no se conoce, se puede asesorar y se puede hacer con buena asesoría, calcular el tamaño de la muestra que está ahí resaltado, porque de ahí empiezan los errores. Decir que no salió estadísticamente significativo, pero nunca calculamos la muestra adecuada para nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, y hay que ver las limitaciones y lógicamente hacer el análisis de sesgos y errores que tenemos en la calidad de los estudios. Ética, los principios básicos. Respeto a las personas, beneficencia y justicia se tienen que tener en los juicios de investigación, y lógicamente el consentimiento informado cuando sea pertinente, y en esta página lo pueden encontrar, principios éticos. Los resultados básicamente uno los escribe aquí para no alargarme. Esto es un tomado de conciencias también que tenemos. A ustedes también tienen aquí su ministerio de investigación, cada país lo rige, pero esto es una tomada ahí para dónde, cómo se van a aplicar nuestros trabajos. Miren las normas editoriales en esta página de la Sociedad Mundial de Editores, que yo dije que en el 87, mire qué mentira. No, es que el 10 de marzo del 2007 me llegó la última revisión a mí, sí, fue en el 80 y pico. Pero hay normas pongamos, de referencias, de APA, Incontec, depende de la universidad que uno tenga que referenciar, y las palabras claves siempre usando el MERS. Los anexos, no tienen que ser todo en el protocolo, para eso hay anexos, A, B, C, D y E. El primero es el de las variables, luego el acuerdo de confidencialidad, el cronograma debe ir en un anexo, lógicamente con el presupuesto, y la informe o la forma de la recolección de los datos. Este es el proceso que no se debe olvidar,
y esta es la tabla de contenido que paso a paso se van desarrollando y que en esta corta y rápida charla les he dado el mensaje de incentivarlos a desarrollar y aprender a hacer cada uno de esos puntos para que la investigación en El Salvador vaya a ser la mejor, así como nosotros hemos tratado que sea en Colombia y sobre todo en mi ciudad y mi Universidad Industrial de Santander. Muchas gracias.